Hay que imaginarse las llanuras venezolanas. Son vastas, silenciosas, con unos horizontes que parecen no tener fin. Y cuando cae la noche, bueno, la oscuridad es total. Es justo en lugares así, tan aislados, donde nacen las leyendas más escalofriantes. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de las más aterradoras, la historia de El Silbón. Esto es el corazón de la leyenda, y es una paradoja que te hiela la sangre. Piensen en esto. Si escuchan un silbido en la oscuridad, el instinto nos dice que si suena fuerte, el peligro está encima, ¿verdad? Pues con el silbón, toda lógica se va por la borda. Un silbido que parece venir de muy, muy lejos es en realidad la peor señal de todas. Significa que ya lo tienes al lado. Ahora traten de imaginar lo que es escuchar ese sonido en la quietud absoluta de los llanos, sin un solo lugar a donde correr, sin dónde esconderse. Es una experiencia aterradora. Son los viajeros solitarios los que se animan a cruzar estos paisajes de noche, los que cuentan que conocen este miedo de primera mano. Bueno, vamos a empezar por los encuentros. Por esas historias que se cuentan casi en susurros sobre qué pasa cuando ese silbido te encuentra a ti. Las historias increíblemente coinciden en los detalles. Se habla de ir caminando por un sendero y de repente sentir algo que cruje bajo los pies. Y al mirar abajo, darse cuenta de que el suelo está cubierto de huesos humanos. Y justo entonces se escucha el silbido. A lo lejos, entre la vegetación, se ve una figura altísima, casi imposible de creer que carga un saco. Un saco del que, por lo que parece, se van cayendo esos mismos huesos. Claro, un terror tan palpable como ese nos lleva a la pregunta obvia. ¿De dónde salió esta criatura? ¿Cuál puede ser el origen de una maldad tan, pero tan grande? Ahora pasamos a la historia detrás del monstruo. Una historia trágica, violenta, la que dio origen a El Silbón. Aquí es donde el miedo se convierte en una crónica de furia y, sobre todo, de castigo. Para entender bien la historia, tenemos que viajar un poco en el tiempo. La leyenda nace por allá a mediados del siglo XIX, en el mero corazón de los llanos venezolanos. Y desde ahí se fue expandiendo como pólvora, hasta volverse parte esencial del folclore llanero. Incluso llegó a ser inmortalizada en la música popular. La versión más conocida de la leyenda es brutalmente directa. Habla de un joven malcriado, muy caprichoso, que en un ataque de ira porque su papá no le cumplió el antojo de comer vísceras de venado, comete el acto más terrible que se puede imaginar. Lo asesina a sangre fría. Y luego, como si nada, le saca las entrañas y se las lleva a su mamá para que se las cocine, desatando el horror en su propia casa. Pero como en toda buena leyenda, la cosa no es tan simple. Tiene sus matices. No hay una sola verdad. Mientras que una versión nos habla de un monstruo que nació del puro capricho, otra sugiere una tragedia mucho más profunda. Un hijo que se vuelve asesino para vengar a su esposa a quien su propio padre había violentado. Y esto, claro, cambia por completo la perspectiva del personaje. Pero, sin importar el motivo, el crimen ya estaba hecho. ¿Y el castigo? El castigo fue lo que de verdad transformó a un hombre en un espectro eterno, en una cosa maldita. Esas fueron las palabras exactas del abuelo. Una sentencia que no buscaba justicia, sino una condena sin fin. Con esa frase, básicamente, selló el destino de su nieto para siempre. El castigo no fue una muerte rápida, para nada. Fue una tortura pensada para crear una leyenda. Lo amarraron a un poste, lo azotaron hasta dejarle la espalda deshecha, le frotaron las heridas con ají y aguardiente para que el dolor fuera insoportable. Y para rematar, lo maldijeron a cargar los huesos de su padre, perseguido por perros rabiosos por toda la eternidad. Y así fue como el asesino se convirtió en el monstruo. La leyenda lo pinta como una figura esquelética, altísima y desgarbada, que anda por los llanos con su sombrero y su saco macabro al hombro. Una imagen que, como ven, ha quedado grabada en el imaginario popular. Pero ojo, el Silbón no es un fantasma sin ton ni son. Tiene un perfil muy claro. Puede medir hasta 6 metros. Su silbido sigue, de forma siniestra, las notas musicales. Y tiene sus víctimas preferidas, los borrachos y los mujeriegos. A los primeros dicen que les bebe el aguardiente del ombligo, a los segundos los despedaza. Pero también tiene sus debilidades.
que son, irónicamente, las mismas herramientas de su tortura: los perros, el látigo y el ají. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué una historia tan aterradora ha sobrevivido más de 150 años? ¿Qué nos dice sobre la cultura que la mantiene viva? Es que más allá del susto, el silbón funciona como un mecanismo de control social. En las comunidades rurales de los llanos, esta leyenda es una advertencia, es una forma de decir: no bebas de más, no seas infiel, respeta a tu familia, o una figura de 6 metros con un saco de huesos va a venir a buscarte. Y ese eco resuena hasta el día de hoy, ¿eh? La leyenda no está para nada muerta, solo se ha transformado. Inspira películas, cortos animados que se hacen virales y sigue siendo la historia de terror perfecta para contar al lado de una fogata. Incluso hay un festival internacional de música llanera que lleva su nombre, lo que nos demuestra lo arraigada que está en la cultura. Al final, la leyenda nos deja con una pregunta bien inquietante. En la soledad de la noche, cuando el viento silba de una forma un poco extraña, es fácil pensar que no es nada. Pero allá en los llanos, donde nació esta historia, la gente seguramente se lo piensa 2 veces, si ese sonido es solo el aire o algo que está mucho, mucho más cerca.